¿Qué tal amigos? Continuamos con nuestro curso Desarrollando Microservicios y en nuestro capítulo de qué es un microservicio vamos a charlar sobre cuándo un microservicio no huele bien o está tendiendo a ser un poco apestoso. ¿Sí? Vamos a analizar los 4 síntomas que nos van a ayudar a identificar estas malas prácticas y por lo tanto tratar de evitarlas lo más posible. Y vamos a platicar del primero de ellos. El primero es cuando nuestro microservicio tiene demasiadas responsabilidades. Hemos charlado que un microservicio debe ser altamente cohesivo, con bajo acoplamiento y sobre todo que debe ser una sola cosa y la debe hacer muy bien. Por lo que tenemos que tener en cuenta que si nosotros creamos nuestro microservicio que se encarga, por ejemplo, de la administración de altas y bajas de empleados dentro de nuestra organización, no vamos a hacer que nuestro microservicio también cheque nuestro catálogo de clientes y nuestro catálogo de proveedores y basado de eso le damos una métrica al empleado. Este tipo de prácticas tenemos que evitarlo y por lo tanto enfocar a nuestro microservicio a que solamente tenga una responsabilidad y, y evitar que tenga mucho más de una. El segundo de ellos sería que mi microservicio es altamente dependiente de otro. Este es un problema que también te puedes encontrar. Tienes tu microservicio que consulta a lo que le llaman en inglés tu downstream system, o sea, tiene un sistema tercero en el cual tú le haces una solicitud y te regresa unos datos y basado en esos datos tú efectúas unas ciertas operaciones que le regresas al cliente. Pero ¿qué pasa si tu downstream system o tu sistema tercero falla o no te está dando un resultado? Automáticamente tu microservicio también falla. Y estamos fallando y estamos faltando al principio de la independencia. Para eso nosotros tenemos que utilizar a lo mejor ciertos patrones de diseño para evitar este tipo de situaciones. Cuando hagamos una consulta a otros sistemas que requerimos que nos den información, a lo mejor a utilizar ciertos flujos alternativos, pero nunca dejar de entregar un resultado a nuestro cliente y por lo tanto siempre mantener la independencia. Nuestro tercero es, el microservicio maneja demasiadas tablas de base de datos. Hemos platicado que como buena práctica, un microservicio solamente debe de tener su propia base de datos o su propio esquema. ¿Sí? Por lo tanto, si tú tienes tu microservicio que comparte la misma base de datos con otros microservicios, entonces estamos faltando a este principio. Hay que tener en cuenta que el número de tablas que tú puedas tener, o lo sugerido es 5. 5 tablas es tu límite que puedes tener dentro de tu microservicio. Ya pasando a este número, estamos un poco faltando al principio de tener el menor número de tablas y por tanto ser altamente cohesivo a lo que tiene que ser el microservicio. Y nuestro cuarto síntoma, que nuestro microservicio está efectuando demasiadas operaciones CRUD. CRUD en su significado es Create, Replace, Update and Delete, que son las operaciones que usualmente haces uno a la base de datos. ¿Y eso qué pasa con esto? Esto quiere decir que tú creaste un microservicio que sea un componente DAO, un componente de data, de la capa de datos. Y eso no es lo que queremos hacer. Acuérdense que en los microservicios queremos ser servicios que hagan que cumplan con un flujo de negocio, que cumplen con una meta de negocio. Al momento de nosotros levantar un servicio que solamente se encargue de insertar o actualizar o eliminar datos, entonces eso se está convirtiendo solamente en una capa de persistencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar esta práctica. Yo cuando vimos todos los síntomas en los cuales puedes caer cuando estás haciendo una aplicación que no cae dentro de los buenos principios de los microservicios,
y estás cayendo mucho en violar estos 4 síntomas que vimos a continuación, a lo mejor es bueno hacernos esta pregunta de cuándo no debemos de utilizar un microservicio. Posiblemente lo que queremos hacer es otro tipo de aplicación y no requerimos en sí un microservicio. El primer tema de ello sería el tipo de aplicación. ¿Qué tipo de aplicación estás haciendo? Estoy haciendo una aplicación pequeña, una aplicación que solamente se ocupa que se encuentre en un solo servidor y que no se encuentre distribuida. ¿Sí? Esa sería una pregunta. La segunda, transacciones y consistencias de datos. ¿Necesitas manejar muchos contextos de transacción? Entonces, si tú manejas un contexto de transacción por diferentes flujos de negocio y posiblemente este contexto involucra tres o cuatro flujos de negocio dentro del mismo contexto transaccional, a lo mejor los microservicios no son una buena idea para tu servicio. Dispersión de servidores. ¿Cuentas con la infraestructura? ¿Sí? De tener múltiples servidores en la nube o diferentes servicios que en grado caso un servicio se caiga, exista otro tipo de servidor que esté en espejo, que pueda fomentar la aplicación y que pueda recibir las solicitudes. Si no lo tienes, entonces ese sería otro tema a analizarlo. Complejidad de construir sistemas distribuidos. Nosotros, al construir un sistema distribuido, que es lo que conlleva los microservicios, tenemos que analizar muchos otros aspectos. Como hemos platicado, hemos visto que requerimos más servidores, requerimos posiblemente más host, requerimos, en el caso si estás haciendo un desarrollo en Java, posiblemente vas a requerir más máquinas virtuales y esto conlleva a más recursos, tanto de memoria, tanto de procesamiento, y también tener a lo mejor unos buenos unos buenos patrones de alta disponibilidad y a lo mejor de performance, y a lo mejor no tienes eso. Posiblemente te puedes hacer esta pregunta de que si son los microservicios un buen un tipo de arquitectura que debo de seguir. Si no cuento con este tipo de argumentos, entonces posiblemente yo me enfocaría a construir el monolito. El monolito en sí nos puede ayudar mucho. Ok, vamos a empezar. Ok. Si caemos en violar mucho los 4 síntomas que platicamos anteriormente, a lo mejor es bueno considerar si la adoptación de microservicios dentro de nuestro proyecto es la adecuada, o a lo mejor el seguir con el monolito sería lo adecuado. Por lo tanto, tendríamos que analizar ciertos puntos. El primero de ellos sería el tipo de aplicación. ¿Qué tipo de aplicación estás construyendo? ¿Es una aplicación que solamente se va a mantener en un solo servidor? ¿Es una aplicación que no cuenta con altos servidores de alta disponibilidad y a lo mejor de alta disponibilidad, con altas técnicas de failover? Si no cuentas con esto, a lo mejor posiblemente el microservicio no sería un buen patrón para ti. La segunda es las transacciones y la consistencia de datos. Actualmente tu aplicación cuenta con transacciones en donde esa transacción involucre 3 o 4 flujos de negocio en un solo contexto transaccional. Si esta es una pregunta, si es una respuesta afirmativa, entonces posiblemente los microservicios no sería una buena adopción. Dispersión de servidores. Pasado que los microservicios puedan requerir mucho poder de procesamiento basados en que necesitamos diferentes servidores dispersados en diferentes áreas, si no contamos con esos recursos, posiblemente el desarrollar un microservicio puede ser mucho más costoso, mucho más costoso, posiblemente te pueda tomar más tiempo, porque a la vez tienes que tener más administración de todos estos servicios.
Y por último, la complejidad de construir un sistema distribuido. Como hemos charlado, al momento de nosotros crear un microservicio y estos microservicios hagan llamadas a otros microservicios, tenemos que hacer ser más minuciosos al momento de hacer contextos transaccionales y ver que la consistencia de datos sea mantenida basado en llamadas de métodos REST. Por lo tanto, si tú tienes esa complejidad o no cuentas con el conocimiento de manejar mucho llamadas distribuidas y solamente son llamadas internas dentro de un bloque o de un componente y no requieres de más, entonces posiblemente los microservicios no es algo que tú necesites. Y bueno, ¿sorprendido estás? Bueno, en este tema analizamos y vimos cuáles serían los 4 síntomas de cuando no estás aplicando bien los principios o cuando tu microservicio se está desviando a hacer un solo componente altamente cohesivo, independiente y que solamente una cosa le haga bien. Por eso hay que tener en cuenta estos principios y por lo tanto, si no es lo que estamos desarrollando, posiblemente el monolito podría ser una buena opción. Es algo que tenemos que considerar. Y bueno, espero que esta lección les haya ayudado y les haya ayudado a enriquecerse día tras día. Un saludo.